Las 15 prisiones más brutales del mundo. ¿Crees que sabes lo que es sufrir? Espera a ver esto. Existen lugares en el mundo donde la ley no solo castiga, destruye el cuerpo, quiebra la mente y borra la dignidad humana. Cárceles tan inhumanas que hacen que cualquier error, por mínimo que sea, tenga consecuencias escalofriantes. Son prisiones donde el dolor no es una consecuencia, es la norma. Olvídate de la justicia, aquí, los reclusos son tratados peor que animales. Hoy te llevaremos por un recorrido sombrío a través de las 15 prisiones más brutales del planeta, donde los prisioneros enfrentan torturas sistemáticas, castigos impensables y condiciones tan extremas que cruzar la línea de la ley podría significar una sentencia al infierno en la tierra. Si piensas que exageramos, espera a ver lo que te mostraremos. Suscríbete y prepárate para seguir descubriendo el mundo con viajes anónimos. 1. Guantánamo Bay. Ubicada en Cuba, Guantánamo Bay es conocida por detener personas sin cargos formales y someterlas a torturas extremas. Establecida en 2002 bajo el mandato de George W. Bush tras los atentados del 11 de septiembre, esta prisión militar fue parte de la llamada guerra contra el terrorismo. Las torturas incluían asfixia simulada y aislamiento extremo, generando colapsos psicológicos. Algunos detenidos incluso se suicidaron. Prisioneros han protestado con huelgas de hambre, y muchos fueron alimentados por la fuerza, violando derechos humanos. Amnistía Internacional la describió como el Gulag de nuestros tiempos, símbolo de una justicia internacional gravemente comprometida. 2. Prisión Muhanga. La prisión Muhanga, en Ruanda, es infame por sus condiciones inhumanas, donde la mayor amenaza es el hambre extrema. Esta situación ha llevado a casos impactantes de canibalismo. Se han reportado prisioneros intentando comer su propia carne por desesperación. La falta de comida, higiene y cuidado médico ha generado complicaciones de salud graves. Los internos permanecen días enteros en zonas húmedas e insalubres, lo que agrava su sufrimiento. En Muhanga, la desesperación es tan extrema que parece sacada de una pesadilla. Muchos consideran esta prisión como una condena más cruel que la muerte, donde la humanidad se pierde por completo. 3. Prisión de Mendoza. La prisión de Mendoza, en Argentina, está severamente superpoblada, con el triple de internos de su capacidad. Esta condición ha generado un entorno caótico, donde los detenidos recurren a coserse la boca como protesta. La falta de atención médica, comida adecuada y saneamiento ha llevado a una crisis humanitaria. En lugar de baños, muchos deben usar bolsas o botellas. La tortura, los abusos y las muertes son frecuentes. Algunos internos han declarado que preferirían la pena de muerte antes que vivir allí. 4. Prisión de San Quentin. San Quentin, inaugurada en 1852, es la prisión más antigua de California y una de las más temidas en Estados Unidos, conocida por su alto número de ejecuciones. Ha albergado a criminales infames como Charles Manson y Richard Ramírez. Más de 400 condenados a muerte han sido ejecutados desde 1893. Para quienes no enfrentan esa pena, la vida allí sigue siendo brutal. La sobrepoblación, la violencia y el aislamiento afectan gravemente la salud mental. Posee unidades especiales para confinamiento solitario o protección, pero esto solo agrava la angustia. San Quentin simboliza lo peor del sistema penitenciario estadounidense, una prisión marcada por el horror. 5. Prisión de Diyarbakir. Construida en 1980, la prisión de Diyarbakir, en Turquía, se convirtió rápidamente en símbolo de tortura y represión tras el golpe militar del 12 de septiembre. Más de 650.000 personas fueron detenidas, muchas de ellas kurdas, sometidas a políticas de asimilación forzada. Se reportaron torturas físicas y psicológicas, electrocución, golpizas, abusos sexuales y hasta muertes. Al menos 500 personas murieron dentro de sus muros. En 2021, el presidente Erdogan propuso convertirla en centro cultural, pero su oscuro pasado provoca rechazo generalizado. Diyarbakir es un lugar donde los derechos humanos fueron borrados, y donde la memoria de sus víctimas aún clama justicia. 6. Prisión Black Dolphin. Considerada una de las prisiones más temidas de Rusia, Black Dolphin alberga a asesinos, terroristas y criminales extremadamente peligrosos. Los reclusos están constantemente vigilados y desconocen el diseño del lugar para evitar fugas.
Solo reciben 90 minutos de ejercicio al día y el resto del tiempo deben estar sentados o de pie, sin moverse. Pasan hasta 22 horas en celdas sin ventanas. El aislamiento total y el control estricto generan un ambiente insoportable. Existen informes de canibalismo y colapsos mentales. Con cerca de 700 prisioneros responsables de más de 3.500 asesinatos, Black Dolphin es una pesadilla carcelaria donde sobrevivir es una batalla diaria. 7. Prisión de Evin, Irán. La prisión de Evin, ubicada en Teherán, Irán, es sinónimo de miedo y represión. Famosa por ser un centro de detención para disidentes políticos, esta cárcel ha sido señalada por torturas sistemáticas y brutales métodos de interrogación. Aunque algunos medios caricaturizan las cárceles, lo que ocurre en Evin es cualquier cosa menos cómico. Testimonios indican que los reclusos sufren golpizas severas, tortura psicológica y confinamiento solitario en pequeñas celdas sin ventanas, conocidas como ataúdes. Las denuncias de organizaciones de derechos humanos son constantes, pero las atrocidades tras sus muros continúan. A diario, los prisioneros son reducidos a sombras de sí mismos, sobreviviendo en un entorno de terror y desesperanza. A pesar de la presión internacional, el régimen iraní mantiene su opacidad, haciendo de Evin un símbolo global de represión estatal. Esta prisión representa hasta donde algunos gobiernos están dispuestos a llegar para silenciar voces incómodas y eliminar toda oposición. 8. Prisión El Rodeo, Venezuela. El Rodeo, en Venezuela, es una de las prisiones más caóticas y violentas del país. En junio de 2011, un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y reclusos provocó una masacre que dejó al menos 22 muertos y decenas de heridos. La cárcel opera al borde del colapso, con condiciones de vida insalubres y falta de control, empujando a los presos al límite. La presencia de grupos armados internos, a veces ligados a familias de antiguos líderes delictivos, complica aún más la situación. Se han documentado casos de autolesiones como forma de protesta ante el hacinamiento y la falta de atención médica. La representación legal es casi inexistente, dejando a los presos sin esperanza ni recursos para su defensa. El rodeo no solo es un reflejo del colapso del sistema penitenciario venezolano, sino también una muestra cruda de cómo la negligencia estatal puede transformar las prisiones en auténticos campos de sufrimiento. 9. Prisión de Sabaneta, Venezuela. La prisión de Sabaneta, o Centro Penitenciario de Occidente, en Maracaibo, Venezuela, es conocida por sus condiciones inhumanas y su brutalidad institucionalizada. Reos y guardias participan en una dinámica de abuso mutuo que ha convertido al penal en un infierno viviente. La corrupción permite que algunos reclusos ejerzan control, mientras otros sufren castigos como aislamiento extremo o descargas eléctricas. La atención médica es prácticamente nula, exponiendo a los internos a enfermedades y lesiones sin tratamiento. Las instalaciones carecen de lo más básico: agua potable, comida adecuada y lugares seguros para dormir. Las amenazas psicológicas y la violencia física son parte del día a día. A pesar del número suficiente de custodios, reina la anarquía. 10. Prisión de Stanley, Hong Kong. La prisión de Stanley, en Hong Kong, es conocida por su rígida disciplina y su ambiente opresivo. El control sobre los presos es total, cada aspecto de sus vidas está meticulosamente regulado, desde los horarios de comida hasta el uso de los baños. Las infracciones menores pueden derivar en castigos físicos, como inmovilización de brazos o piernas. Aunque no es una prisión con alto índice de violencia, la presión psicológica es intensa. Los reclusos viven aislados, lo que agrava los trastornos mentales y alimenta la desesperanza. Las temperaturas elevadas y la falta de ventilación provocan deshidratación frecuente, convirtiendo la estancia en una experiencia angustiante. A pesar de estar ubicada en una ciudad moderna, Stanley representa una realidad carcelaria sombría. El sistema, basado en el castigo más que en la rehabilitación, erosiona la dignidad humana. 11. Prisión de Nairobi, Kenia. La prisión de Nairobi, en Kenia, es un símbolo de hacinamiento y condiciones inhumanas. Diseñada para 800 personas, hoy alberga más de 4.000, generando una crisis sanitaria y de seguridad. Celdas para 3 reclusos albergan hasta 12, lo que crea un ambiente propicio para la propagación de enfermedades y la violencia. La falta de higiene es crítica, los baños están colapsados, y el agua potable es escasa.
La atención médica es casi inexistente y la representación legal, inaccesible para la mayoría. Muchos reclusos recurren a autolesionarse como única vía de protesta o escape psicológico. La situación ha sido comparada con la de un campo de concentración moderno. Organizaciones de derechos humanos denuncian torturas sistemáticas, negligencia extrema y una completa ausencia de justicia. Nairobi Prison no solo encarcela cuerpos, sino también esperanzas, convirtiéndose en un reflejo del deterioro del sistema penal en Kenia y la indiferencia estatal frente al sufrimiento humano. 12. Prisión Central de Bangkok. Ubicada en el norte de Bangkok, Tailandia, la prisión central de Bangkok es tristemente célebre por su trato inhumano a los reclusos. Establecida en 1933, ha sido denunciada por torturas, celdas sobrepobladas y condiciones degradantes. En 2013 se reportaron casos de palizas con varas a las piernas de los detenidos. Los relatos son estremecedores: presos con enfermedades mentales golpeados, mujeres maltratadas y comida infestada con insectos. El sistema interno favorece a los reclusos con más recursos, quienes pueden pagar a otros para realizar tareas básicas a cambio de comida o favores. La atención médica es casi inexistente y muchos enfermos no reciben tratamiento. Entre los detenidos más conocidos están miembros del grupo llamado Los Seis de Bangkok, arrestados por delitos relacionados con drogas en los años 90. En este entorno, los derechos humanos son ignorados y la supervivencia se convierte en una lucha diaria. El miedo y la desesperación dominan entre estos muros opresivos. 13. Prisión La Santé, Francia. Cuando se piensa en París, rara vez se asocia con tortura y desesperación. Pero la prisión La Santé, en pleno corazón de la ciudad, es una de las más temidas de Francia. A lo largo de su historia ha presenciado motines, ejecuciones y numerosos intentos de fuga. Aunque a los reclusos se les permite ducharse solo 2 veces por semana, esto es apenas el inicio de sus penurias. La ventilación es deficiente, haciendo que el aire dentro de las celdas sea irrespirable. Las condiciones invernales extremas provocan problemas de salud y han contribuido al elevado número de suicidios. En 1999, más de 100 internos murieron bajo circunstancias sospechosas. Además, un sistema de clases divide aún más a los presos, aumentando la desigualdad y el sufrimiento. La imagen romántica de París contrasta fuertemente con el ambiente opresivo de esta prisión. Detrás de sus muros, la desesperanza, la soledad y el abandono reinan sin compasión. 14. Campo 22, Corea del Norte. El Campo 22, también llamado Campo de Concentración de Orión, fue uno de los centros de detención política más temidos de Corea del Norte. Aunque oficialmente cerrado en 2012, su existencia sigue envuelta en secretismo. Diseñado para encarcelar a prisioneros políticos junto con sus familias, incluyendo niños, el trato dentro era brutal e inhumano. Informes denuncian torturas, encierros en celdas subterráneas, estreñimiento forzado como castigo y ejecuciones públicas como método de control. Se estima que entre 1.500 y 2.000 presos morían cada año, principalmente por desnutrición. Muchos eran menores. Las condiciones reflejan el absoluto desprecio del régimen norcoreano por los derechos humanos. Quienes lograron escapar describen el campo como un verdadero infierno en la tierra. A pesar del cierre, el horror vivido en Campo 22 permanece como un testimonio del abuso sistemático y el sufrimiento humano, recordándonos por qué es vital exponer estas atrocidades al mundo entero. 15. Penitenciaría de Carandiru, Brasil. Ubicada en Sao Paulo, Brasil, la penitenciaría de Carandiru llegó a albergar más de 8.000 presos, convirtiéndose en la más grande de Sudamérica. Era conocida por sus condiciones deplorables, hacinamiento, higiene deficiente, violencia constante y abusos sistemáticos. El punto más trágico ocurrió en 1992, cuando un altercado entre internos llevó a una intervención brutal por parte de la policía militar, resultando en la muerte de 111 reclusos desarmados. Aunque varios policías fueron condenados, muchos consideraron los juicios una farsa. Carandiru fue finalmente clausurada en 2002, pero su legado sigue vivo. El médico Drauzio Varela relató su experiencia en el libro Estación Carandiru, que luego fue adaptado al cine. Las historias reflejan el abandono del sistema penitenciario brasileño y cómo la vida de los presos se volvió moneda de cambio para el control social. Número 16. Alcatraz.
Alcatraz, ubicada en una isla aislada cerca de la costa de San Francisco, cerró sus operaciones en 1963. Sin embargo, su reputación permanece intacta, ganándose un lugar entre las prisiones más infames de la historia. Su ubicación remota hacía que escapar fuera casi imposible. Aún así, los reclusos Frank Morris y los hermanos Anglin desafiaron las probabilidades y desaparecieron en las aguas que rodean la isla. Su destino sigue siendo un misterio. La vida en Alcatraz era descrita como un infierno, muchos presos caían en la locura o intentaban quitarse la vida. La violencia era común, alimentando un ambiente caótico. Su historia inspiró la película Escape from Alcatraz, y fue apodada Alcatraz por una razón. Entre sus reclusos más famosos se encontraban gánsteres como Al Capone, Mickey Cohen y el infame hombre pájaro Robert Stroh. Número 17. Prisión militar de Tadmor. La prisión militar de Tadmor, en Siria, es sinónimo de brutalidad, tortura y desesperación. Construida por los franceses en los años 30, se ubica en pleno desierto, a unos 200 kilómetros al norte de Damasco. Su nombre ganó notoriedad en 1980, cuando el gobierno sirio respondió a una revuelta con violencia extrema. En pocos minutos, más de 1000 prisioneros fueron ejecutados. Los sobrevivientes enfrentaron horrores indescriptibles, incluyendo tortura constante con golpes, choques eléctricos y posiciones de estrés diseñadas para destruir el espíritu. El ambiente dentro de Tadmor era de puro terror. Muchos testimonios describen las condiciones tan inhumanas, que los reclusos preferían la muerte al sufrimiento continuo. Aunque ya no está en funcionamiento, el legado oscuro de Tadmor perdura. Y lo más inquietante es que, a pesar de su horror, no es la prisión más terrible de esta lista, lo que evidencia la magnitud de las violaciones de derechos humanos aún vigentes. Número 18. ADX Florence. ADX Florence, ubicada en Fremont, Colorado, es una prisión supermáxima diseñada para albergar a los criminales más peligrosos de Estados Unidos. Ser supermáxima implica medidas de seguridad aún más estrictas que una prisión de máxima seguridad. Sus reclusos, considerados extremadamente peligrosos, pasan 23 horas al día en confinamiento solitario. Solo pueden hacer ejercicio 1 hora diaria, aislados en pequeñas jaulas al aire libre, conocidas como ruedas para perros. La falta de luz solar y aire fresco provoca severos efectos psicológicos, como deterioro mental. Al menos 8 reclusos se han quitado la vida, y los trastornos mentales son frecuentes. Las celdas de concreto y puertas de acero intensifican la sensación de encierro. Entre sus notorios internos están Ted Kaczynski, el Unabomber, Zacarías Moussaoui, conspirador del 11S, y Joaquín El Chapo Guzmán. Gracias por acompañarnos en este fascinante recorrido. Si te ha gustado el video y quieres ver más contenido emocionante, suscríbete y prepárate para seguir descubriendo el mundo con viajes anónimos.